Buenos días, alumnos de la comisión B de los lunes de 8:30 a 9:50 y de la comisión D de los sábados de 8:30 a 9:50. Mi nombre es Juan Carlos Rivera, soy licenciado en periodismo en la Universidad de La Habana. Me gradué en el 1983. Después vine a Buenos Aires, después de hacer mucho periodismo, entre ellos corresponsalía de guerra en África y corresponsalía de guerra en Centroamérica. Vine a hacer un máster de planificación y gestión de la comunicación en la Universidad de La Plata. Y bueno, terminé por azares del destino y por los afectos viviendo en Buenos Aires. Yo voy a ser el profesor de ustedes de Expresión Escrita 1. Expresión Escrita 1 de periodismo deportivo de primer año. Desde ya les digo que esto es una asignatura nodal, es una asignatura crucial, donde vamos a trabajar la importancia que tiene escribir bien. Vamos a hacer una práctica escritural intensiva para poderle hacer frente al cronograma de trabajo que tenemos, o sea, al programa de trabajo que tenemos. Y los objetivos es eso, que ustedes sepan aplicar los recursos expresivos a la hora de la redacción periodística. Yo siempre suelo decir que no podemos comenzar a caminar los géneros periodísticos, los géneros informativos y los géneros opinativos, pensantes o interpretativos, si no somos capaces de conocer a profundidad 4 recursos discursivos expresivos que son vitales para poder hacerle frente al resto de los géneros periodísticos. O sea, para poder hacerle frente a la información, para poder hacerle frente a la entrevista, para poder hacerle frente a la investigación periodística o reportaje, para trabajar los géneros opinativos, pensantes o interpretativos, donde se incluye el editorial, el comentario, la columna como un ejercicio del comentario, la crítica, la crónica periodística deportiva y la reseña deportiva. No podemos hacerle frente a esos géneros periodísticos si no sabemos entonces, insisto, trabajar estos 4 recursos discursivos que vamos a comenzar trabajando para empezar a caminar un poco este sendero que se llama periodismo realmente. Entonces la propuesta de la asignatura es trabajar varios módulos temáticos, programas que ustedes van a tener inmediatamente, supongo, ya está escrito ese programa. Yo vengo dando esta asignatura hace muchos años en la escuela, creo que llevo 10 años ya como profesor de la escuela. Y entonces la propuesta es esa. Vamos a trabajar también, por supuesto, vamos a trabajar algunos recursos también escriturales como la oración, el párrafo, los signos de puntuación, los signos de tildación, ¿cómo se llama? La norma que existe para acentuar o tildar las palabras. Y a propósito de las palabras, tengamos en cuenta que es muy importante esto de comunicar. La palabra es el centro, la célula primigenia, el epicentro que tenemos los periodistas para poder hacerle frente a la comunicación. ¿Y qué es la comunicación? La comunicación con el lector, la comunicación con el otro, la verdad como proceso de construcción. La comunicarse, diríamos que es una de las experiencias sustanciales y elementales del ser humano, diríamos. Comunicarse es un quehacer y también es un desafío, y por eso es que se le dedican tantos recursos a la comunicación, a la expresión escrita, a la expresión oral, diríamos también, para poder comunicarse. Diríamos entonces que comunicarse es como poner en común, compartir. Es una tarea que desde el punto de vista intelectual y social y cultural es producción y reproducción de mensajes, manejo de instrumentos o canales, de estrategias informativas, culturales. Por eso es tan importante el rol que tiene el periodista socialmente, diríamos. Entonces la comunicación representa, siempre me gusta decir esto, el espacio donde cada quien pone en juego su capacidad de construirse con otro. Y lo que tenemos para comunicarnos con el lector es la palabra que es esa célula primigenia que contribuye un poco a que, ¿cómo se llama?, a que podamos llegar al otro con nuestros mensajes, con nuestra palabra. Diríamos entonces que es importante comunicarse, y comunicarse forma parte de la vida periodística. Yo quería, para comenzar, leer algo que a mí me parece emblemático. Yo tengo como uno de los grandes escritores y periodistas de cabecera a Juan Rulfo. Juan Rulfo es un escritor mexicano que le bastaron solo 365 palabras para pasar a la historia de la literatura y del periodismo latinoamericano. Yo quería comenzar hoy para fijar este texto que me parece excelentemente escrito, uno de los mejores textos que he leído en mi vida, que es el segundo capítulo, diríamos, de Pedro Páramo, que es su novela. Él escribió un libro de cuentos, El llano en llamas,
de 12 o 15 cuentos, según las ediciones que se hicieron. Después escribió Pedro Páramo, que es una pequeña novela, y después escribió, después se dedicó a la fotografía, hizo algo de periodismo, se dedicó, todavía están apareciendo textos de Rulfo. Rulfo, yo tuve la posibilidad, y lo cuento como anécdota, de pasar un curso con García Márquez en Cuba. Yo nací en La Habana, vivo acá hace 25 años, tuve la posibilidad de pasar un curso con García Márquez en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, y el curso se llamaba Cómo contar un cuento, y ahí aprendí la importancia que tiene tener la herramienta de narrar, saber describir el entorno, saber dialogar y saber argumentar. Son recursos importantes para poder hacer frente, son nuestras herramientas escriturales. Dice Juan Rulfo, no lo demoro más, dice: estoy acostada, habla una mujer en primera persona, estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre, hace ya muchos años, sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormía a su lado en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones y suspiros con que ella arrullaba mi sueño. Creo sentir la pena de su muerte. Pero todo esto es falso. Es falso porque estoy acostada aquí, boca arriba, pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad, porque no estoy acostada solo por un rato, ni en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta. Siento el lugar en que estoy y pienso cuando maduраban los limones de febrero de mi infancia, en el viento de febrero que rompía los tallos de los helechos antes que el abandono los secara, los limones maduros que llenaban con su olor el patio viejo de mi infancia. Este es un texto, yo diría mágico, es un texto de Juan Rulfo, el escritor mexicano, que de por sí ya nos pone como un escalón, es una especie de escalón en la historia de la literatura. Se ha intentado, muchos escritores latinoamericanos han intentado imitar este comienzo, pero se ha malogrado, porque este es un texto que es mágico, es un texto nodal, epineural de la historia de la literatura y del periodismo latinoamericano. Y leí este texto para que se vea la importancia de saber escribir, la importancia de saber narrar, la importancia de saber contar, el uso del diálogo como epicentro, o sea, el poder que tiene la palabra. Siempre pienso en ese texto. ¿Y por qué hablaba de García Márquez? Hablaba de García Márquez, que fue mi profesor durante 15 días en un curso rápido que se hizo en La Habana. Y yo recuerdo que yo conocí a Juan Rulfo a través de García Márquez. Él me prestó un libro, su libro de cabecera. Para él Juan Rulfo era su escritor de cabecera. Y era un libro que estaba todo enmendado, rayado, lleno de frases al pie, marcado con colores. Y diríamos, porque para él Juan Rulfo era como un maestro, como un artífice de la palabra. Bueno, de eso se trata este curso de expresión escrita, donde vamos a trabajar. El método evaluativo va a ser vamos a trabajar una narración, una descripción, vamos a trabajar un diálogo, vamos a trabajar como recursos escriturales que ustedes van a tener que producir, vamos a tener que trabajar, por supuesto, vamos a trabajar una información periodística, vamos a entrar con los géneros informativos, vamos a trabajar la información, vamos a hablar del arte del titular en el periodismo, en la prensa gráfica deportiva también, por supuesto. Vamos a trabajar entonces los géneros informativos y la nota informativa, ese recurso que es el epicentro, o sea, la nota informativa es el epicentro del trabajo periodístico. El 90% de la materia prima fundamental de los periódicos y de la revista lo constituye la información. O sea, ¿qué es el periodista? Es un informador, es un cronista de su tiempo, como decía uno de los grandes escritores latinoamericanos, Alejo Carpentier. Diríamos entonces, ¿y de qué se vale? Bueno, se vale de eso, de la palabra, del uso del lenguaje, diríamos, ¿qué nos acerca entonces a nosotros? Saber manejar ese lenguaje, y eso es lo que vamos a intentar hacer en estos 16, 17 encuentros de expresión escrita que tenemos con estos dos grupos y que yo estoy presentando hoy el programa. Entonces vamos a trabajar esto, vamos a tener aparte de todos los ejercicios académicos, estos recursos, estos productos escriturales que ustedes van a tener que escribir, vamos a hacer dos parciales de la asignatura, va a tener dos parciales importantes. Uno de los parciales va a ser un parcial teórico. Yo no suelo poner parciales teóricos, todavía lo estoy pensando,
Me imagino, porque es más importante que el periodista se haga haciendo trabajo, escribiendo. El trabajo del periodista, la herramienta del periodista es la palabra, y por eso tenemos que saber escribir. Y el segundo parcial de la asignatura va a ser un práctico donde van a redactar una entrevista de índole deportiva. Por supuesto, esto todo lo vamos a ver, vamos a trabajar la información. La información es esa narración pormenorizada, secuencial, narrada impersonalmente, porque el periodista no emite juicio crítico, diríamos. O sea, cuenta, narra lo que sucedió. ¿A través de quién? A través de la indagación que hace en el lugar del suceso in situ, llega e intenta reconstruir una historia. Bueno, vamos a trabajar la información, la nota informativa, y vamos a trabajar la entrevista. La entrevista es un género que a mí me gusta mucho, que incluso doy un módulo de entrevista a segundo periodismo durante un cuatrimestre. La entrevista es un género importante, es un género vincular, es la más pública de las conversaciones privadas, es un género importantísimo porque una cosa es la oralidad y otra cosa es la escritura, cuando ya nos sentamos a escribir en la máquina. La entrevista es un género bifronte porque es un instrumento indagatorio que el periodista tiene todo el tiempo. Estamos todo el tiempo preguntando, indagando para poder reconstruir una historia, y también es un género per se, o sea, por sí mismo. Es un género, los fines de semana yo suelo, no sé si ustedes lo hacen, me imagino que a partir de ahora, con los intereses periodísticos que van a tener, lo hagan, se sientan a leer una entrevista periodística de un deportista, de una personalidad, etc. O sea, vamos a trabajar la entrevista como ese género periodístico importante, como ese género informativo. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a aprender desde cómo titular una entrevista hasta cómo hacer una introducción de una entrevista, cómo hacer un retrato psicofísico, cómo hacer una descripción de ambiente, de escenario, de telón de fondo, realmente para la prensa gráfica, cómo trabajar el objetivo de información, cómo preparar un cuestionario previo, cómo investigar una pregunta, cómo investigar a un personaje para poder hacer un cuestionario previo sobre la base de un objetivo de información. Y vamos a terminar haciendo también, por supuesto, una entrevista después de hacer todo esto, después de pasar, por supuesto, por toda esa teoría. Entonces, de eso se trata expresión escrita. Espero que ustedes lo disfruten. Yo trabajo hace mucho tiempo en la escuela. Me interesa mucho la literatura y el periodismo. He hecho mucho periodismo y también he hecho mucha literatura. Está saliendo en México mi nueva novela que se llama Mágica Miseria, que me acaba de llegar, la tengo acá. Y quiero cerrar, y así hago un poco de marketing, y así les hablo de literatura, de cómo concibo yo el periodismo, de cómo concibo yo la literatura. Quiero cerrar precisamente con el primer capítulo leyéndole algo, 2, 3 párrafos, para no aburrirlo, del primer capítulo de mi novela que se llama Mágica Miseria, que está circulando con la editorial Culagos, y de paso hago la promoción, aunque todavía no está en Amazon. Dice: Yaya, como si fuera una herida abierta, capítulo 1. Me acabo de echar por encima las cenizas de mi madre, en un ritual sagrado o quizás demoníaco. Recién esparcí ese polvillo ocre y amarillento proveniente de sus huesos, su cerebro y hasta de sus pulmones enfermos y corazón abatido, cremado a 980 grados centígrados en un horno fúnebre que más bien me recordó la entrada al peor círculo del infierno. Tiré sus restos, que saqué de una impersonal urna de tierra cocida, entregada en el cementerio del barrio, sobre mis hombros, mi espalda, y hasta los esparcí sobre mi cabeza, intentando, como si se pudiera, mantener eterna su estirpe, sus genes de gladiador incansable, de rebelde y disconforme de toda la vida. Después abrí la ducha y dejé que el agua corriera tranquilamente sobre mi cuerpo desnudo, y la porcelana de la bañera se cubrió de ese polvo mortecino que solo dejan los difuntos. No usé jabón, no quería otra cosa que revivir aquel olor de violeta fresca que desprendía su cuerpo cuando era sano y alegre, sus ojos huracanados, su boca perfecta, su pelo enrulado y castaño oscuro, su cuello largo y delgado, sus manos batalladoras, sus caderas firmes y sus sudores frescos. Pero solo percibí un vaho allí chamuscado, a leño centenario, a desconsuelo, a expiración incinerada, a finitud. Bueno, de eso se trata hacer periodismo, de eso se trata intentar escribir, de eso se trata seducir al lector. Siempre recuerdo el comienzo de 100 años de soledad, que es otro comienzo emblemático. Y bueno, ya no les doy más lata, yo soy muy charleta, me gusta mucho hablar. En tiempos de coronavirus, que estamos todos haciendo home office, estamos un poco solos, así que tenemos que acompañarnos también. Bueno, un gusto conocerlos a través de la web y nos vemos pronto. Ojalá sea muy pronto.